El sol de la mañana se filtraba suavemente por las contraventanas de madera de la pequeña casa de Ana Martínez, iluminando las baldosas de terracota que había llegado a amar tanto en estos últimos 2 años. Valdeflores, un pueblo de apenas 1000 habitantes enclavado en las colinas de Castilla-La Mancha, se había convertido en su refugio después del doloroso divorcio que había marcado el final de 20 años de matrimonio. Ana, de 45 años, se levantó con la misma rutina de siempre. Un café con leche, una tostada con aceite de oliva virgen que compraba en la cooperativa del pueblo, y la lectura del periódico local que llegaba cada martes y viernes. Sin embargo, ese miércoles de octubre algo iba a cambiar su vida para siempre. Mientras caminaba hacia la Plaza Mayor para hacer sus compras habituales, Ana no podía evitar sentir esa mezcla de paz y melancolía que la acompañaba desde su llegada a Valdeflores. El divorcio había sido devastador, no por falta de amor, eso se había perdido años atrás, sino por la sensación de fracaso y el miedo al futuro que ahora enfrentaba sola. «Buenos días, Ana», la saludó doña Carmen desde la puerta de su pequeña tienda de comestibles. ¿Cómo está usted hoy? «Bien, doña Carmen, gracias por preguntar», respondió Ana con una sonrisa que había aprendido a perfeccionar, esa sonrisa que decía estoy bien cuando por dentro aún se sentía perdida. El otoño había teñido las hojas de los álamos que bordeaban la plaza de dorados y cobrizos. Ana siempre había encontrado hermosa esa estación, pero desde el divorcio, le recordaba demasiado los finales, las cosas que se marchitan y mueren. Suspiró profundamente mientras observaba a las pocas personas que transitaban por la plaza, el señor González llevando el pan desde la panadería, los niños corriendo hacia la escuela. Las señoras mayores sentadas en el banco de siempre comentando los acontecimientos del pueblo. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de aproximadamente su edad estaba sentado en uno de los bancos, leyendo un libro con total concentración. No era del pueblo, eso era seguro. Ana conocía a todos los habitantes de Valdeflores. Tenía el cabello castaño con algunas canas que le daban un aire distinguido, vestía una camisa azul clara y unos pantalones beige. Había algo en su postura, en la forma tranquila en que pasaba las páginas, que le llamó la atención. Sin darse cuenta, Ana se había detenido a observarlo, hasta que él levantó la vista del libro y sus ojos se encontraron por un breve instante. Él sonrió ligeramente, un gesto amable y sin pretensiones, antes de que Ana, avergonzada por haber sido descubierta mirándolo, apartara rápidamente la vista y continuara su camino hacia la tienda. ¿Quién es ese hombre?, le preguntó Ana a doña Carmen mientras seleccionaba unos tomates en la tienda. «Ah. Ese es Miguel Herrera», respondió la tendera con evidente entusiasmo. Llegó hace 3 días. ¿Es escritor, sabe usted? Viene de Madrid. Al parecer está escribiendo un libro sobre los pueblos de Castilla-La Mancha y se va a quedar aquí unas semanas para documentarse. Se hospeda en la pensión de los Ruiz. Ana asintió, fingiendo desinterés, pero su corazón había comenzado a latir un poco más rápido. Hacía mucho tiempo que no sentía esa curiosidad por conocer a alguien nuevo, esa pequeña chispa de interés que había creído perdida para siempre. Al salir de la tienda, volvió a pasar por la plaza. Miguel seguía allí, ahora tomando notas en un cuaderno mientras observaba la arquitectura de las casas coloniales que rodeaban el espacio. Ana dudó por un momento, pero algo en su interior, tal vez la soledad, tal vez la necesidad de romper con la rutina, la impulsó a acercarse. Y disculpe, dijo con voz tímida, ¿es usted el escritor del que me habló doña Carmen? Miguel levantó la vista y le dedicó esa misma sonrisa cálida que había visto antes. Y sí, soy Miguel Herrera, respondió, cerrando el cuaderno y prestándole toda su atención. Y usted debe ser Ana, ¿verdad? Doña Carmen me habló de usted esta mañana. Dijo que es la señora de Madrid que vino a encontrar la paz en nuestro pueblo. Ana se sintió ligeramente ruborizada. La descripción no era incorrecta, pero sonaba más romántica de lo que ella se sentía. Bueno, algo así, admitió. Aunque no soy exactamente de Madrid. Vivía allí, pero soy de un pueblo pequeño de Toledo. Supongo que volví a mis raíces. Me parece una decisión muy valiente, dijo Miguel con sinceridad. Debe haber sido difícil dejar atrás toda una vida para empezar de nuevo. La comprensión en su voz hizo que Ana se sintiera vista de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. No había lástima en sus palabras, ni curiosidad morbosa, solo una empatía genuina que la desarmó por completo. ¿Le molestaría si me siento un momento?, preguntó Ana, señalando el espacio libre en el banco. Por favor, estaría encantado de tener compañía,
respondió Miguel, moviéndose ligeramente para darle más espacio. Se sentaron en un silencio cómodo por unos momentos, observando cómo la vida del pueblo transcurría a su ritmo pausado y sereno. Ana se sentía extrañamente relajada junto a este desconocido, como si su presencia le diera permiso para simplemente ser ella misma, sin máscaras ni explicaciones. ¿Qué está escribiendo exactamente? Él le preguntó finalmente. De su libro sobre cómo los pueblos pequeños de España conservan la esencia de lo que somos como país, explicó Miguel. Pero más que eso, me interesa cómo las personas encuentran su lugar en el mundo. Como algunos nacen sabiendo dónde pertenecen, y otros necesitamos buscar hasta encontrar ese hogar que nos complete. Ana lo miró con sorpresa. Era como si él hubiera puesto palabras a algo que ella había estado sintiendo pero no había sabido expresar. Es curioso que diga eso, murmuró. Yo pensé que había encontrado mi lugar hace muchos años, pero resultó que estaba equivocada. Ahora estoy buscando, supongo. Y yo creo que la búsqueda es tan importante como el destino, respondió Miguel. Tal vez más importante, porque es en el camino donde realmente nos conocemos a nosotros mismos. La campana de la iglesia del pueblo sonó dando las 12 del mediodía, interrumpiendo su conversación. Ana se dio cuenta de que había estado hablando con este extraño durante casi una hora, y no había sentido ni un solo momento de incomodidad. Debería irme, dijo, levantándose del banco. Tengo que preparar el almuerzo. Por supuesto, respondió Miguel, también poniéndose en pie. Ha sido un placer hablar con usted, Ana. Espero que nos volvamos a encontrar. Estoy segura de que sí, dijo Ana con una sonrisa más genuina de la que había mostrado en mucho tiempo. Es un pueblo muy pequeño. Mientras caminaba de regreso a su casa, Ana se sorprendió a sí misma tarareando una canción que no recordaba haber escuchado en años. Había algo en Miguel, en la forma en que la había escuchado, en que no había juzgado su decisión de huir a un pueblo pequeño, que había despertado algo dentro de ella que creía dormido para siempre. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla en su pequeña cocina, Ana se encontró pensando en la conversación del día. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó qué se pondría al día siguiente, si él volvería a estar en la plaza, si tendrían otra oportunidad de hablar. Al mirar por la ventana de su dormitorio antes de dormir, pudo ver las luces tenues de la pensión donde se hospedaba Miguel. Se preguntó si él también estaría pensando en su encuentro, si también habría sentido esa conexión extraña e inesperada que parecía haber surgido de la nada. Ana se durmió esa noche con una sensación que no había experimentado en años, la expectativa de que el mañana pudiera traer algo hermoso e inesperado. Sin saberlo, acababa de dar el primer paso hacia el descubrimiento de que el amor verdadero, ese que toca el alma y transforma la vida, puede llegar cuando menos lo esperamos y de la forma más natural del mundo. Capítulo 2. Conversaciones bajo el sol de otoño. Los días siguientes transcurrieron con una nueva rutina que Ana había adoptado casi sin darse cuenta. Cada mañana, después de su café y su tostada, caminaba hacia la plaza con la esperanza, que no se atrevía a reconocer completamente, de encontrar a Miguel en su banco habitual. Y allí estaba él, siempre con un libro diferente o su cuaderno de notas, como si esa plaza fuera su oficina particular. El viernes por la mañana, Ana decidió llevar 2 tazas de café recién hecho desde casa. Pensé que tal vez le gustaría un café, dijo, ofreciéndole una de las tazas mientras se sentaba junto a él. Es usted muy amable, respondió Miguel, aceptando la taza con una sonrisa que iluminó todo su rostro. Justo estaba pensando que el café de la pensión no es exactamente lo mejor de Valdeflores. Se rieron juntos, y Ana se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no se reía con tanta naturalidad. Había algo en Miguel que la tranquilizaba, que la hacía sentir como si pudiera bajar la guardia que había construido tan cuidadosamente después del divorcio. ¿Puedo preguntarle algo personal? Y dijo Miguel después de un momento, con cierta hesitación en la voz. Ana asintió, aunque sintió un ligero nerviosismo en el estómago. ¿Qué la trajo realmente aquí? No me malinterprete, me parece una decisión hermosa, pero debe haber sido difícil dejar todo atrás. Ana permaneció en silencio unos instantes, sintiendo el calor de la taza entre sus manos. Hacía tanto tiempo que nadie le hacía esa pregunta con genuino interés, sin el morbo de querer conocer los detalles escabrosos de su fracaso matrimonial. Me divorcié hace 2 años, comenzó, con voz suave pero firme. Después de 20 años de matrimonio. No fue porque pasara algo dramático. Simplemente nos dimos cuenta de que habíamos dejado de vernos realmente, de conocernos.
Éramos dos extraños compartiendo una casa, una rutina, una vida que ya no nos pertenecía a ninguno de los dos. Miguel escuchaba con atención completa, sin interrumpir, sin juzgar. Madrid me resultaba asfixiante después de eso, continuó Ana. Cada lugar tenía recuerdos, cada calle me recordaba a la persona que había sido y que ya no reconocía. Un día, conduciendo sin rumbo, llegué aquí por casualidad. Me senté en este mismo banco y por primera vez en meses pude respirar. Sentí que podía ser yo misma, sin expectativas, sin el peso de lo que había perdido. ¿Y la persona que es usted aquí es diferente a la que era en Madrid? Preguntó Miguel suavemente. Ana reflexionó antes de responder. Más honesta, creo. En Madrid vivía tratando de ser la esposa perfecta, la profesional exitosa, la mujer que tenía todo bajo control. Aquí puedo ser simplemente Ana. La mujer a la que le gusta leer en el jardín, que habla con sus plantas, que disfruta del silencio y no necesita llenar cada momento con actividad. Me parece una versión mucho más interesante, dijo Miguel con una sonrisa. La perfección es terriblemente aburrida. Ana se volvió a mirarlo, sorprendida por lo fácil que era hablar con él, por cómo sus palabras la hacían sentir comprendida en lugar de juzgada. ¿Y usted? Él le preguntó. ¿Qué lo trajo realmente a escribir sobre pueblos pequeños? Algo me dice que hay más que una simple investigación académica. Miguel sonrió, pero Ana pudo ver una sombra de melancolía cruzar por sus ojos. También estoy buscando algo, supongo, admitió. Mi esposa murió hace 3 años. Cáncer. Después de eso, Madrid se sintió demasiado lleno de ella y al mismo tiempo completamente vacío. Comencé a viajar, a escribir sobre lugares donde las personas construyen vidas significativas con menos pretensiones. Buscando entender cómo se encuentra la felicidad después de perder lo que creías que era tu centro. Ana sintió una ola de comprensión y compasión que la sorprendió por su intensidad. Sin pensarlo, extendió su mano y la puso suavemente sobre la de él. Lo siento mucho, dijo sinceramente. Debe haber sido terrible. Lo fue, admitió Miguel, sin apartar su mano. Pero estos viajes, conocer personas como usted, me han enseñado que la vida puede tener muchos capítulos. El amor que tuve con Elena será siempre parte de mí, pero eso no significa que mi historia haya terminado. Se quedaron así, con las manos unidas, en un silencio que no necesitaba palabras. Ana se dio cuenta de que esto era exactamente lo que había estado buscando sin saberlo, alguien que entendiera que el pasado podía doler sin definir el futuro, alguien que supiera que empezar de nuevo no significaba olvidar, sino integrar todo lo vivido en una nueva versión de uno mismo. ¿Le gustaría almorzar conmigo mañana? Preguntó Miguel de repente. Conozco un pequeño restaurante en el pueblo de al lado que sirve el mejor cocido montañés de la región. Ana sintió un flúter de nerviosismo mezclado con emoción. Hacía años que no tenía una cita, y aunque técnicamente esto podría no ser una cita, se sentía como tal. Me encantaría, respondió, sorprendiéndose a sí misma por lo rápido que había aceptado. El sábado por la mañana, Ana se encontró frente a su armario con una indecisión que no había experimentado en mucho tiempo. Finalmente se decidió por un vestido azul marino sencillo pero elegante, que realzaba sus ojos marrones y la hacía sentir femenina sin ser demasiado formal. Miguel esperaba en la plaza, vestido con una camisa blanca y una chaqueta de tweed que le daba un aire de profesor universitario. Cuando la vio acercarse, su sonrisa fue tan genuina que Ana sintió que todas sus inseguridades se desvanecían. Está usted preciosa, dijo simplemente, y la forma en que lo dijo hizo que Ana supiera que no era un cumplido automático, sino una observación sincera. El pequeño restaurante estaba a 20 minutos en coche, en un pueblo aún más pequeño que Valdeflores, enclavado en las colinas. Durante el trayecto, hablaron de libros, de lugares que habían visitado, de pequeñas filosofías de vida que habían ido construyendo a través de los años. Ana descubrió que Miguel tenía un sentido del humor sutil pero afilado, que leía vorazmente de todo, desde novela negra hasta ensayos sobre jardinería. Y que tenía la costumbre encantadora de detenerse a observar detalles que otros pasarían por alto, la forma en que la luz se filtraba entre las hojas, el patrón que formaban las piedras en una pared antigua. La expresión de satisfacción en el rostro de un perro durmiendo al sol. En el restaurante, una casa rural convertida en comedor familiar, se sentaron junto a una ventana que daba a un valle dorado por el otoño. La comida era exactamente como había prometido Miguel, auténtica, generosa y preparada con amor.
Pero Ana apenas notó lo que comía, completamente absorta en la conversación. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de escribir sobre estos pueblos? Le preguntó Miguel mientras compartían un postre de natillas caseras. Es como las personas aquí entienden que la felicidad no es un destino, sino una forma de viajar. ¿Qué quiere decir? Preguntó Ana, intrigada. En las ciudades, siempre estamos buscando el siguiente logro, la siguiente meta, la siguiente cosa que nos va a hacer felices. Aquí, las personas disfrutan del proceso, la conversación con el vecino, el cuidado del jardín, la preparación de una comida. La vida no es algo que sucede cuando llegues a donde vas, sino lo que está ocurriendo ahora mismo. Ana reflexionó sobre esas palabras mientras observaba por la ventana. Tenía razón. En Madrid había estado siempre corriendo hacia algún lugar, siempre sintiendo que la verdadera vida comenzaría cuando tuviera el trabajo perfecto, la casa perfecta, el matrimonio perfecto. Aquí, en Valdeflores, había comenzado a encontrar placer en los pequeños rituales, el café de la mañana, el cuidado de sus plantas, las conversaciones casuales con los vecinos. Creo que tiene razón, dijo finalmente. Es extraño, pero desde que llegué aquí me siento más presente. Como si finalmente estuviera habitando mi propia vida en lugar de observarla desde afuera. Esa es exactamente la sensación que estoy tratando de capturar en mi libro, respondió Miguel. Y creo que usted la ha expresado mejor que todas las páginas que he escrito hasta ahora. El camino de regreso a Valdeflores transcurrió en un silencio cómodo. Ana se encontró observando el perfil de Miguel mientras conducía, notando la forma concentrada en que sostenía el volante, la pequeña sonrisa que parecía tener permanentemente en las comisuras de los labios. Cuando llegaron a la plaza del pueblo, ya estaba oscureciendo. Las farolas comenzaban a encenderse, creando círculos dorados de luz sobre el empedrado. Gracias por un día maravilloso, dijo Ana cuando se detuvieron frente a su casa. Gracias a usted, respondió Miguel. Hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de una conversación y una comida. Se quedaron frente a la puerta, ninguno de los dos queriendo que el día terminara. Ana sentía una atracción hacia este hombre que era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No era la pasión ardiente de la juventud, sino algo más profundo, una conexión que parecía tocar todas las partes de su ser. Y Miguel, dijo suavemente, me gustaría mucho volver a verle. A mí también, respondió él, acercándose un paso. De hecho, me preguntaba si le gustaría acompañarme mañana a caminar por las colinas. Hay unos senderos antiguos que quiero explorar para mi libro. Me encantaría, respondió Ana, y antes de que pudiera dudarlo, se puso de puntillas y le dio un beso suave en la mejilla. Miguel cerró los ojos por un momento, como saboreando la ternura del gesto. Hasta mañana, Ana, dijo con voz suave. Hasta mañana, respondió ella, observándolo alejarse hacia la pensión. Esa noche, Ana se durmió con una sensación de anticipación y alegría que no había sentido en años. Por primera vez desde el divorcio, el futuro no le parecía algo que había que temer o simplemente sobrevivir, sino algo hermoso que estaba por descubrir. Sin saberlo, había comenzado a enamorarse no solo de Miguel, sino de la mujer en la que se estaba convirtiendo junto a él. Capítulo 3. El verdadero amor florece. Las caminatas dominicales por las colinas se convirtieron en la tradición más esperada de la semana para Ana. Miguel había resultado ser un compañero de excursión perfecto, conocía senderos secretos que llevaban a miradores espectaculares, podía identificar las plantas y árboles del lugar. Y tenía la costumbre de llevar una pequeña mochila con bocadillos caseros y una termo de café que sabía exactamente cuando ella más lo necesitaba. Era durante estas caminatas que sus conversaciones se habían vuelto más íntimas, más profundas. Lejos del pueblo, rodeados solo por la naturaleza castellana y el cielo infinito, ambos habían comenzado a bajar las defensas que habían construido tan cuidadosamente después de sus respectivas pérdidas. Un domingo de noviembre, particularmente hermoso con el sol filtrándose entre las nubes como rayos dorados, llegaron a un prado elevado desde donde se podía ver todo el valle donde se asentaba Valdeflores. El pueblo parecía un juguete desde esa altura, con sus tejados rojos y sus calles serpenteantes. Es hermoso, murmuró Ana, sentándose sobre la manta que Miguel había extendido en el suelo. Y sí que lo es, respondió él, pero cuando Ana se volvió, se dio cuenta de que él no estaba mirando el paisaje, sino a ella. Se miraron a los ojos por un momento que pareció eterno. Ana sintió que algo fundamental estaba cambiando entre ellos, como si hubieran llegado a un punto de no retorno en su relación. Ana, dijo Miguel suavemente,
hay algo que necesito decirle. El corazón de Ana comenzó a latir más rápido. En las semanas que habían pasado juntos, había crecido un afecto tan profundo que a veces la asustaba por su intensidad. Pero había tratado de no adelantarse, de no asumir que él sintiera lo mismo. Me está enamorando, continuó Miguel, con voz temblorosa pero firme. No esperaba que esto pasara. Cuando llegué aquí, estaba buscando historias sobre otros, no esperaba que mi propia historia fuera a cambiar tan completamente. Ana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de emoción. Y Miguel, susurró, yo también me estoy enamorando de usted. No sabía si era posible sentir esto a nuestra edad, después de todo lo que hemos vivido. Es diferente a cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Y dijo Miguel, tomando su mano. No es esa pasión ciega que lo consume todo. Es algo más, consciente. Más profundo. Ana asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Lo que sentía por Miguel no era la intensidad desesperada de sus 20 años, sino algo más sólido, más real. Era la sensación de haber encontrado a alguien que la veía completamente, con todas sus cicatrices, sus miedos, sus imperfecciones, y la amaba precisamente por todo eso. Tengo miedo, admitió Ana. Miedo de volver a confiar, de volver a abrir mi corazón completamente. Yo también tengo miedo, respondió Miguel. Miedo de traicionar la memoria de Elena, miedo de que esto sea demasiado bueno para ser verdad, miedo de volver a perder a alguien que amo. Se quedaron en silencio, con las manos entrelazadas, contemplando tanto el paisaje como sus propios sentimientos. Pero creo, continuó Miguel, que Elena querría que fuera feliz. Y creo que su ex esposo, en el fondo, también querría que usted encontrara la felicidad. Y sí, murmuró Ana. Creo que tiene razón. Miguel se inclinó hacia ella lentamente, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba. Pero Ana no se apartó. Cuando sus labios se tocaron, fue el beso más tierno y significativo que había recibido en su vida. No había urgencia ni pasión descontrolada, sino una promesa silenciosa, una declaración de amor maduro y consciente. Cuando se separaron, Ana tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó. Usted tiene su vida en Madrid, su trabajo. Mi trabajo puedo hacerlo desde cualquier lugar, respondió Miguel. He estado pensando en eso durante días. ¿Qué le parecería si me quedara aquí, al menos por una temporada? Podría terminar mi libro aquí, y nosotros podríamos ver qué pasa. Ana sintió una ola de felicidad tan intensa que la mareó. Me parecería perfecto, respondió. Pero, Miguel, quiero que sepa que no necesito que cambie su vida por mí. Si lo que tenemos es real, encontraremos la forma de que funcione. Lo que tenemos es muy real, dijo Miguel, besando suavemente sus nudillos. Y quiero cambiar mi vida. O mejor dicho, quiero construir una nueva vida. Con usted. El resto de la tarde transcurrió en una burbuja de felicidad. Hablaron sobre planes, sobre sueños, sobre la posibilidad de que Miguel alquilara una casita en el pueblo, sobre viajes que podrían hacer juntos. Sobre la forma en que sus vidas podrían entrelazarse respetando la independencia que ambos habían llegado a valorar tanto. Cuando regresaron al pueblo al atardecer, caminaban tomados de la mano. Ana se dio cuenta de que los vecinos los observaban con sonrisas de complicidad y aprobación. En un pueblo pequeño, el amor no podía esconderse, pero tampoco necesitaba hacerlo. Esa noche, por primera vez, Miguel cenó en casa de Ana. Ella había preparado una tortilla española con patatas de su pequeño huerto y una ensalada con tomates que había conservado desde el verano. Era una cena sencilla, pero compartida con una intimidad nueva entre ellos. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de usted?, le preguntó Miguel mientras lavaban los platos juntos. ¿Qué?, preguntó Ana, con una sonrisa curiosa. Que me hace sentir como en casa, pero al mismo tiempo me hace descubrir partes de mí mismo que no sabía que existían. Ana se volvió hacia él, con las manos aún húmedas de lavar los platos. Usted me hace sentir que está bien ser quien soy, respondió. Que no necesito ser perfecta o tener todas las respuestas. Que puedo ser simplemente humana, y eso es suficiente. Se besaron de nuevo, esta vez en la pequeña cocina iluminada por la luz cálida de la lámpara colgante. Era un beso que hablaba de noches tranquilas, de mañanas compartidas, de una vida construida en los pequeños momentos de ternura y compañía.
Cuando Miguel se fue esa noche, Ana se quedó de pie en la puerta hasta que lo vio llegar a la pensión. Luego se dirigió a su jardín, donde las plantas que había cuidado tan meticulosamente parecían más hermosas bajo la luz de la luna. Se dio cuenta de que, por primera vez desde el divorcio, no estaba pensando en el pasado ni preocupándose por el futuro. Estaba completamente presente en este momento, en esta nueva vida que estaba floreciendo como las flores de su jardín. 3 meses después, Miguel había alquilado efectivamente una casita a 2 calles de la de Ana. Su libro sobre los pueblos castellanos se había convertido en una hermosa reflexión sobre cómo el amor puede llegar en cualquier momento de la vida, transformando no solo a las personas sino también a los lugares donde deciden construir su felicidad. Ana había comenzado a ayudarlo con la investigación, descubriendo que tenía un talento natural para las entrevistas y una perspectiva única sobre la vida rural que enriquecía enormemente el trabajo de Miguel. Una tarde de primavera, mientras paseaban por la plaza donde se habían conocido, Miguel se detuvo frente al banco donde habían compartido tantas conversaciones. ¿Recuerda el primer día que nos vimos aquí? Él le preguntó. Por supuesto, respondió Ana. Estaba usted leyendo, tan concentrado que parecía que el mundo no existía. Estaba leyendo un libro sobre segundas oportunidades, dijo Miguel con una sonrisa. Qué ironía, ¿verdad? Ana se rió, una risa llena de alegría y asombro por lo perfectamente que la vida podía sorprender cuando menos lo esperabas. ¿Sabe qué pienso? Y dijo, sentándose en el banco y tirando suavemente de él para que se sentara a su lado. Pienso que no eran